Bueno, buenas tardes a todos. Nos estamos convocando para contarles cómo va a seguir lo que es la segunda etapa de este plan de estabilización. Pero déjenme entonces, como siempre, arrancar un poco contando la historia recibida, porque esto siempre pone de alguna manera en perspectiva lo que podría haber pasado y la situación en la que estamos hoy. Como ya ha dicho muchas veces el presidente, hemos heredado la peor herencia de la historia, lo peor de las últimas 3 crisis, del Rodrigazo, de las hiperinflaciones del 89-90 y de la salida de la convertibilidad, ¿no? Piensen que de vuelta en cada una de esas situaciones se terminó en crisis. En este caso le damos la combinación de esas 3 y se pudo evitar la crisis. Es decir, recibimos un paciente literalmente en terapia intensiva y hoy, digamos, estamos en una situación ya claramente de recuperación. Se le dio un déficit consolidado, y esto es algo que se va a entender mejor hoy, un déficit consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos del producto, 5 puntos déficit del Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central. Reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares. Esto, para que la gente entienda, quiere decir que no es que ya el Banco Central no tenía dólares propios, sino que incluso se habían vendido los dólares de los depósitos de la gente. Además, enfrentábamos vencimientos inmediatos con el Fondo Monetario Internacional en diciembre mismo y con el mercado en los primeros días de enero, por lo cual también recibimos el país virtualmente en default con el fondo y con el mercado. Además, había una deuda con los importadores de 60.000 millones de dólares. Esa deuda con los importadores generaba un problema adicional, que es que estaba rota la cadena de suministro de proveedores del exterior con los importadores, lo que generaba una mucha mayor incertidumbre al momento de formar precios, porque claramente no se sabía el valor de reposición, lo que alimentaba mucho más la probabilidad de una hiperinflación. No es entonces, digamos, una casualidad que el 85% de la gente esperaba una hiperinflación, producto de todos estos desequilibrios. Además, teníamos una inflación por encima del 200% anual, particularmente en diciembre. La inflación arrancó en el 1% diario, la semana siguiente llegó al 1,5% diario, y como siempre dice el presidente, si tenemos en cuenta la inflación mayorista de diciembre, que fue del 54%, eso daba un anualizado de 17.600. Y todo esto con la mayoría de los precios en la economía, como se dice, pisados. Dólar, combustibles, tarifa, alimentos, y sobre todo un enorme, como digo, desbalance en el mercado de dinero, entre la oferta y la demanda de pesos. Había 3 bases monetarias en pasivos remunerados, para que la gente entienda lo que eran antes las LEVAX, después fueron LELIX y ahora son PASES. Esa fue la situación que se heredó y que claramente requería un programa de shock. Y eso fue lo que hicimos, un programa fundamentalmente basado en una muy fuerte ancla fiscal, ¿no? Fuimos a equilibrio fiscal desde el día 1, algo inédito, porque recuerden que esos 5 puntos de déficit se especulaba con que de ninguna manera podían cerrarse, tal vez 1 o 2 puntos en el mediano plazo, pero definitivamente
fue una gran sorpresa positiva el hecho de haber podido cerrar este déficit en el primer mes de nuestra función. Esta, como hemos explicado muchas veces, siempre fue el déficit fiscal siempre fue el corazón del problema, y por eso era muy importante que la gente entendiera este concepto, porque como dije muchas veces, siempre se le echó la culpa a las consecuencias que ha generado ese déficit fiscal. Siempre se le ha echado la culpa a la inflación, a la deuda, al dólar, y siempre se ha tratado de resolver esas consecuencias en vez de atacar el corazón del problema, que siempre ha sido el déficit fiscal. Entonces nosotros decidimos, con un enorme poder de convicción del presidente de la Nación, y un mandato de hacer esto al mismo tiempo que cuidábamos a los más vulnerables. Cosa que hemos cumplido, y como hoy bien decía también el presidente en una entrevista a la mañana, lo hemos hecho también sin generar ninguna, ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad. Es decir, no se hizo ningún plan Bonex como se esperaba, no se generó ninguna crisis para poder tener una recuperación después más sencilla, no se violaron contratos, todo se hizo, digamos, dentro de las condiciones de normalidad. Esto es, como digo, muy importante tenerlo en cuenta, porque es el corazón de cómo nosotros pensamos. Ahora bien, como dije, estamos acá porque estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión. No voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEBACs, LELIQs, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino, porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado, ¿no? Y que generó todo este desbalance y esta inflación que hemos visto y que estamos viendo. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Santiago después va a explicar este proceso en mucho más detalle. Y esto, digamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico, para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Alguno dirá, se están enamorando del cepo. No ese es el caso. Lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico. Y de lo que nos hemos enamorado es de no generarle un problema a los argentinos. Entonces, para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa, ¿sí?, que va a ser una etapa de crecimiento y de salida del cepo, en la cual, como ya he dicho muchas veces, no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros que esencialmente implican
orden macroeconómico, para que cuando hagamos esto estemos nosotros lo más seguros posible que no va a generar ningún sobresalto en la gente. ¿Qué quiere decir sobresalto? Bueno, alguna potencial suba del dólar, que como saben eso genera más inflación, desempleo, todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo. Entonces lo que nosotros buscamos aquí es que la gente entienda la robustez de este programa y que esto nos va a permitir, digamos, profundizar lo que hemos venido haciendo, profundizar el proceso de desinflación y de esa manera, como digo, darnos el tiempo que consideremos necesario para que podamos salir también de las restricciones cambiarias cuando las condiciones macroeconómicas estén dadas. Un poco. Gracias. Bueno, un poco complementar los detalles de qué es esta fase 2 y qué implica cerrar esta canilla y por qué es tan importante cerrar esta canilla, esta segunda canilla de emisión monetaria. Todo esto es un esfuerzo, es seguir profundizando el esfuerzo de saneamiento del balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir sanear el balance del Banco Central? Al final el Banco Central es el que emite los pesos que todos tenemos en la sociedad y cuanto más sólido sea el balance del Banco Central, más sólido es el respaldo que tienen esos pesos. ¿Qué es un balance más sólido? Es un balance que tiene mejores activos y menos pasivos. Los mejores activos los venimos logrando con la acumulación de reserva hasta ahora. La recuperación por el lado del pasivo es reducir el monto de los pasivos, reducción en términos reales que se viene haciendo de esos pasivos y reducir los intereses que generan esos pasivos sobre el balance del Banco Central. Como comentó recién, los pasivos son principalmente los pasivos remunerados del Banco Central los que generan un problema, que son lo que eran las LEBACs, que después pasaron a ser las LELIQs, que hoy son los PASES. Esos pasivos remunerados pagan intereses y esos intereses se pagan con emisión monetaria. Para darles una idea de tamaño y de magnitud. Cuando comenzamos la gestión, los pasivos remunerados que estaban en el balance del Banco Central emitían el equivalente al 40% de la base monetaria todos los meses. ¿Qué es la base monetaria? Usémosla como un proxy de cuántos pesos demanda la sociedad, cuántos pesos quiere tener la sociedad, la gente en su bolsillo en el agregado. Bueno, todos los meses se emitían 40% de ese monto adicionales solamente como componente de intereses sobre los pasivos del Banco Central. Esto era 2 veces lo que se emitía por el déficit. O sea, los intereses sobre los pasivos del Banco Central pasaron a ser mucho más relevantes que lo que se estaba emitiendo por déficit. Y ahí también se comprometía mucho, algo que voy a comentar un ratito, que es la herramienta esta de la tasa de interés como herramienta de política monetaria. Todas las discusiones de si sube la tasa, se baja la tasa, para el Banco Central empezaba a generar un conflicto, porque si subía la tasa para que el peso se haga más atractivo, tenía que emitir más pesos como resultado de los intereses sobre sus pasivos, que lo hacía menos atractivo. Entonces era un equilibrio muy fino y muy difícil de lograr. Por eso el foco inicial fue reducir fuerte esos pasivos y aumentar los activos. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar o para terminar de emitir pesos como consecuencia de los pasivos del Banco Central? Sincerando a quién le corresponde estos pasivos. Estos pasivos tienen un origen en el déficit fiscal. En los años anteriores, en los momentos donde no había acceso al financiamiento, cuando se incurría en déficit, como no había acceso a endeudarse para pagar el déficit siempre se paga de alguna manera. O se financia con deuda o se paga con emisión monetaria. Si no hay acceso al financiamiento, se accedió o se eligió ir por la emisión monetaria. Esa emisión monetaria era más de lo que la sociedad quería, de lo que la sociedad demandaba. Era una cantidad de pesos que se emitía como consecuencia del déficit que superaban la base de dinero, que es lo que decía recién, que es un proxy para la demanda de dinero, la base monetaria. Entonces, cada vez que ese déficit era mayor a la demanda que tenía la sociedad por esos pesos, el Banco Central tenía que reabsorber esos pesos. ¿Cómo? Colocando pasivos que pagaban un interés para hacerlos atractivos. De esa manera se llegó a ese desbalance. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sincerando esta situación, como decía, donde el responsable de esos déficits fue el Tesoro en el pasado. Pero la deuda de estos pasivos se alojaron en el balance del Banco Central. Hoy lo vamos a devolver al balance del Tesoro. Vamos a reemplazar
los pasivos remunerados del Banco Central por pasivos del Tesoro que remunerará el Tesoro. El Banco Central va a seguir administrando la política monetaria, va a seguir operando de una manera muy similar a la que opera hoy, pero ya no sufre la consecuencia de que los movimientos en la tasa de interés resulten en mayor emisión monetaria. Esos movimientos en la tasa de interés o esa remuneración de esos pasivos al final van a terminar en mayor endeudamiento del Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tesoro se compromete doble a su performance fiscal. Esto que hasta ahora fue, si se quiere, una promesa política o de tener un objetivo de un déficit fiscal cero, ahora pasa a ser una medida en la que es importante que sea muy responsable, porque se tiene que hacer cargo en forma directa de este equilibrio monetario. Los agentes económicos, el mercado, van a estar mirando la solidez del peso en base al compromiso del Tesoro en cumplir con el déficit fiscal en forma muy directa. ¿Qué es lo que hace esto en términos de la política monetaria? Esto le devuelve o le reintegra una autonomía muy importante al Banco Central, principalmente por esto que comentaba hace un ratito, que es que el Banco Central puede fijar la tasa de interés sin preocuparse sobre el daño que puede causar sobre su propio balance. Ya desaparece este conflicto de interés en términos de si subo la tasa, ¿qué problema me causa? Entonces, puede moverse cómodamente a un terreno donde la tasa de interés puede ser positiva en términos reales y lo único que está haciendo es jugando un equilibrio macroeconómico o apostando a un equilibrio macroeconómico que al final va a estar solventado por la performance fiscal. Esta autonomía que suena como algo como si fuese técnico, al final es la herramienta que el Banco Central tiene para enfocarse en su principal función, que es erradicar la inflación. Ese es el objetivo principal de todo esto. Eliminar una fuente de emisión monetaria que le da autonomía al Banco Central para seguir ejecutando una política monetaria que erradica la inflación. Esto hasta ahora es a un nivel muy conceptual, en el sentido de cómo está hecho este anuncio, porque lo que estamos haciendo es, a partir del lunes, ya convocamos a los bancos a una reunión del Banco Central, donde vamos a empezar a entrar en los aspectos técnicos de esta medida, donde vamos a ir trabajando con ellos en la implementación. Durante las próximas 2 semanas van a ir saliendo, ustedes van a ir viendo distintas normativas del Banco Central y del Ministerio de Economía, que van a ir normando y estableciendo los parámetros para este nuevo esquema de política monetaria. Entonces es mejor anticiparlo para no sorprender a nadie cuando vayan saliendo esas medidas y que se entienda en qué marco se están tomando estas medidas. Todo este proceso es un proceso que es muy técnico, pero para los bancos es totalmente normal. Esto no tiene que implicar ningún tipo de sorpresa, sobresalto o cambio en lo que es la operatoria normal del sistema bancario. Déjame decir para sintetizar qué implica esto para la gente. Bueno, implica, o sea, primero es un programa, digamos, económico, es la profundización de lo que hemos venido haciendo. Deriva entonces en un programa económico realmente robusto. O sea, estamos en un programa en el que estamos en déficit cero y emisión cero. ¿Qué implica este tema de que sea emisión cero de vuelta para la gente? Implica menor problema cambiario, ¿sí? Al estar fija la cantidad de pesos, disminuye enormemente la volatilidad cambiaria, porque digamos al estar fija la cantidad de pesos, en la medida que ingresan dólares a la economía, cada vez esa relación se hace mucho más estable, ¿sí? Y segundo, contribuye fuertemente al proceso que ya estamos viendo y que está sorprendiendo a muchos de desinflación. Entonces, ¿qué se debiera ver de de esta profundización, de esta segunda etapa del programa? Menor inflación, menor volatilidad cambiaria, lo que, como digo, va a derivar en menor riesgo para la gente en lo que va a ser la tercera etapa, que es esta etapa de crecimiento y salida del cepo. Estamos garantizando que vamos a entrar en un camino en el que no se va a estar corriendo riesgos en el sentido, digamos, cambiario, que sabemos que le preocupa a muchos, y vamos a estar
como digo, profundizando la desinflación. Y al mismo tiempo, haciendo esto, sin la necesidad de querer hacer una salida de cepo, como hemos visto, como han opinado muchos, que no hay problema en que se piense así, pero sin hacerle correr ningún riesgo a la gente. O sea, cuando se cumplan las condiciones macroeconómicas necesarias, haremos esa movida. Escuchamos preguntas. Respondemos. Buenas tardes, Liliana Franco, acá Liliana Franco de Ámbito Financiero. Usted, el ministro Caputo, planteó que van a establecer parámetros para lograr la salida del cepo. Infiero que algunos parámetros son metas inflacionarias y también meta de acumulación de reservas. Si pudiera precisar un poco de las características de esos parámetros. Y para el titular del Banco Central, Bausili, preguntarle lo que usted definió para el tema del sinceramiento, ¿va a ser a través de bonos? ¿Ya han conversado con los bancos? Muchas gracias. ¿Voy yo primero? ¿Sí? No, gracias, Lili. Con los bancos tenemos la primera reunión el lunes a la mañana, están convocados. Básicamente, lo que va a haber es un mecanismo de esterilización similar al que hay hoy con los pases del Banco Central, pero que van a estar centrados en una letra de regulación monetaria, que es la que en definitiva van a acceder los bancos y usar los bancos para colocar sus excesos de liquidez, que va a administrar el Banco Central, pero que va a estar constituida en el balance del Tesoro. Con respecto al cepo, Lili, lo primero que diría es ratificar lo que siempre, digamos, lo que ya hemos dicho, pero que nunca está de más aclarar lo que es, digamos, se mantiene el crawl del 2%, se mantiene el 80-20 y no hay ningún proyecto de devaluación, ni tampoco es cierto que el fondo haya pedido eso. Entonces, ahora, ¿cuándo vamos a salir del cepo? Como dije siempre, cuando estén dadas las condiciones. No nos ponemos una fecha, nos ponemos parámetros. Y nosotros queríamos entonces, como digo, llegar a esa fecha dándole al mercado las mayores certezas posibles. Bueno, ¿qué mayor certeza que decir que al déficit cero vamos a agregarle emisión cero? Eso te diría que es lo más prolijo que se puede hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Blanco de La Nación. A quien corresponda. A ver, si no va a haber pasivos remunerados del Banco Central, ¿cambia entonces la tasa de política monetaria? ¿Cómo se va a fijar la tasa de política monetaria? Porque hoy está fijada en función de los pases pasivos. Son 3 preguntas, pero cortas. La segunda tiene que ver con, ustedes hablan de emisión, de los motores de emisión, y no nombraron uno que menciona, y mencionó reiteradamente el presidente Milei, que es esta garantía de recompra que le dieron a los bancos por títulos de la deuda pública. Entonces ahí no se terminaría la posibilidad de que se emitan pesos, porque ellos pueden ejercer esa opción. ¿Cómo están pensando la solución para eso? Y si esta segunda etapa tiene plazos. ¿Cómo? Perfecto. No, esta segunda etapa no tiene plazos. La tasa de política monetaria va a seguir siendo fijada por el Banco Central y la letra de regulación, estamos entrando en aspectos técnicos. La letra de regulación monetaria va a ser una letra que emite el Tesoro y que tiene un cupón flotante. Y ese cupón flotante es efectivamente la tasa de política monetaria. Han habido en el pasado instrumentos similares, letras, bonos, que son flotantes con tasas fijadas por la política monetaria. Y con respecto al tema de los puts, como comentamos un par de veces, son contratos que existen, que se van a cumplir, o sea, se van a respetar, y que estamos trabajando con los bancos en soluciones que le devuelvan al Banco Central
el manejo de la política monetaria. O sea, que el Banco Central, que la política monetaria no dependa de la decisión de un tercero en cuanto a la emisión de dinero. Es un proceso muy técnico, muy complejo, en el que estamos trabajando muy bien con los bancos y estamos muy confiados que vamos a ir encontrando soluciones. También es importante por ahí aclarar que esta es una modalidad, ¿sí?, que no es nueva, no es que estamos inventando nada, sino que por el contrario, con esto nos estamos asimilando, pareciendo mucho más a un banco central normal. Buenas tardes, Agustín Massa de Infobae. Les consulto, por un lado, si ustedes van a pedir que ahora los bancos suscriban a letras a más largo plazo, si ahí no va a haber un descalce entre lo que se está pagando a los ahorristas y un poco lo que paga el Banco Central, que es a un día, si se va a ir a tasa positiva para los plazos fijos, si hay algún plazo en esto, y un poco la preocupación del mercado por estos días, que es las ventas de reservas del Banco Central. Buenísimo. Que junio fue el primer mes que terminaba en negativo y bueno, empezó a haber una cobertura de liquidez. ¿Qué es lo que tienen previsto para el segundo semestre? Gracias. Bueno, primera pregunta, no vamos a pedir ningún plazo. O sea, acá las transacciones que se hacen en el mercado financiero se hacen a término de mercado y el Banco Central continúa administrando el plazo de un día a través de la tasa de política monetaria y el resto de la conformación de la curva de instrumentos financieros quedan bajo responsabilidad del Tesoro, que los usa principalmente como financiamiento de sus vencimientos de deuda porque ya no tiene déficit. Las tasas de interés tienen mucho más espacio y es mucho más razonable pensar que van a ir a terreno positivo en términos reales. Pero yo solo puedo hablar de la tasa de interés de la política monetaria. El resto de las tasas de interés se fijan por los mecanismos normales de funcionamiento del mercado y de la economía. Y entonces, cuándo la tasa de interés de los plazos fijos va a ir a terreno positivo o no, en términos reales, es algo que se va a ir determinando según la dinámica del mercado. Es razonable creer que eso va a ir hacia ese sendero a medida que siga creciendo el crédito privado, a medida que siga creciendo la economía y que los bancos vuelvan a su negocio tradicional de intermediación financiera. Y por último, qué buena la pregunta de las reservas, porque es algo que da vueltas bastante, genera algo de ansiedad. El movimiento de las reservas en Argentina todavía, con la alta dependencia que hay del sector agropecuario, es muy estacional. Es tan estacional que en la época de cosecha es muy típico que se acumulen reservas y en el invierno es muy típico que se pierdan reservas. Eso, para aquellos que leyeron las revisiones de acuerdo con el fondo, ahí se incluyen metas de reservas trimestrales y se ve perfectamente que en nuestro programa, ya en diciembre y acentuado en la revisión de marzo, se contemplaba que a partir de junio hasta septiembre se pierden reservas. Es lo que pasa prácticamente todos los años en Argentina. Y en el último trimestre se recuperan. De hecho, de acá a septiembre se debieran perder, dentro de lo que es el programa estipulado, 3.000 millones de dólares. A veces 4.000, a veces 2.000. Pero eso es lo totalmente normal. Que junio haya terminado donde terminó, creo que terminó menos 54 millones, o sea, prácticamente cero, y no un poco más positivo, es solamente consecuencia de que este invierno se adelantó. El mayo fue el mayo más frío que hay en registro. Y eso hace que importemos más gas para calefaccionar en estos meses del año. Si junio viene más leve o julio viene más leve, puede ser que eso amengue un poco. Pero no es sorpresa, es lo que se espera, es lo que anticipamos y es lo que anticipábamos en el diseño original de diciembre del año pasado. Perdón, sí. La primera pregunta era sobre el posible descalce entre los depósitos de los ahorristas y ustedes están viendo a los bancos que suscriban a letras a más largo plazo. Está buena la pregunta. No le pedimos nada a nadie. Los bancos naturalmente tienen un negocio de descalce. Es la forma en que los bancos en el mundo generan un retorno. Se fondean a corto plazo con los depósitos de la gente y prestan a veces a hipotecas, a veces a créditos prendarios, a veces a créditos personales. Por lo general hay un descalce. Es raro que la gente haga depósitos en los bancos
a 25 años y existen hipotecas a 25 años. Acá los bancos tienen opciones para elegir. Típicamente lo natural no es que se coloquen a tasa del Banco Central a un día. Típicamente los sistemas financieros en el mundo están calzados en liquidez o están cortos de liquidez. Van al Banco Central para pedir liquidez. Nosotros sufrimos todavía una anomalía como consecuencia de los déficits fiscales del pasado que se financiaron con emisión monetaria, que nuestro sistema está sobrecargado en liquidez. A medida que rebuscamos las fuentes de emisión de monetaria, eso se debería ir normalizando. Voy a hacer un número de comparación. Hoy la base amplia, quiere decir los pasivos del Banco Central en pesos, constituidos por el circulante, más los pases, los pasivos remunerados, son aproximadamente 8 puntos del PBI. En 2015 al 2018 era entre 8 y 9 puntos del PBI solamente la base monetaria. Si la demanda de dinero aumentase en Argentina de modo tal que se fuese a los niveles donde tradicionalmente estaba, entre 8 y 9 puntos del PBI, solo por esa transición desaparecerían los pasivos remunerados del Banco Central. En ese caso el sistema estaría equilibrado en su liquidez y los bancos no vendrían al Banco Central a depositar sus excedentes de liquidez en la ventanilla de pases o en los instrumentos, en las letras de regulación monetaria, sino que estarían todo el tiempo pidiéndole al Banco Central liquidez, como pasa en otros países del mundo. Y para complementar lo que dijo el presidente del Banco Central, lo que nosotros más buscamos de los bancos es que vuelvan a trabajar como bancos. Por eso el déficit cero y por eso también digamos, ánimo por esta desesperación por bajar la inflación lo más pronto posible, porque sabemos que eso regenera el crédito, que es lo que necesita el país para crecer. Muy difícil que el país crezca sin crédito y es muy difícil que un país tenga crédito con inflaciones del 15-20% mensual. Entonces, digamos, venimos de 20 años en que los bancos lo único que han hecho es tomar depósitos a la gente y prestárselo al sector público, ya sea al Banco Central o al Tesoro. Fíjate que tu pregunta incluso apuntaba a eso. Estamos tan acostumbrados a eso que ya ni nos imaginamos que los bancos en realidad deberían ser bancos y prestarle al sector privado. Entonces, a eso es a lo que estamos apuntando. Buenas tardes, Santiago Espaltro de Clarín. Les quería preguntar, ahora que el paquete fiscal está aprobado por el Congreso, si van a bajar el impuesto país y cuándo, y respecto al programa con el Fondo Monetario, si tienen algún plazo y cuántos dólares buscan. Sí, el impuesto país lo vamos a bajar, como dijimos, yo lo dije desde el día 1, que era un impuesto provisorio. Obviamente en ese momento nadie me creyó, porque típicamente lo que se ha hecho en Argentina y nunca se ha cumplido. Como yo siempre digo, en Argentina es más difícil hacer política económica porque típicamente digamos, la materia prima para hacer política económica es la credibilidad, y Argentina es un país que ha destrozado la credibilidad durante los últimos 100 años, particularmente los últimos 20. Entonces uno ya entra aquí con, digamos, con credibilidad negativa, digamos. La única forma de ganarla es, digamos, cumpliendo con lo que se dice y logrando los resultados que se buscan. Entonces, para nosotros eso es una máxima y vamos a seguir cumpliendo con todo lo que hemos venido diciendo, tal cual lo dijo el presidente en campaña mismo. Entonces, dijimos eso, sí, claro, lo vamos a cumplir. ¿Cuándo va a ser? Tan pronto sea implementada y reglamentada la ley y entonces empiecen a, digamos, el Tesoro empieza a recibir los ingresos del paquete fiscal. Estamos hablando de seguramente será entre agosto y septiembre. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué se está negociando? ¿Cuántos dólares? Si tienen algún plazo. Recién estamos empezando a hablar, como dije antes,
lo que sería un nuevo programa con el fondo. Esta parte del programa monetario va a ser parte de ese nuevo programa. Ahora, nos pareció importante con el fondo adelantarla porque estamos en común acuerdo. De hecho, ustedes habrán visto el comunicado del fondo, y nos parecía que era importante para despejar dudas que mucha gente en el mercado tiene, tanto en lo monetario como en lo cambiario. Entonces creemos que realmente esto despeja cualquier duda que pudiera haber habido. Buenas tardes, ministro. Marcelo Peláez, de Canal 13 y Todo Noticias. Quería preguntarle si puede explicar cómo se va a mantener el esquema devaluatorio del 2% mensual, siendo que al cabo del primer semestre del año seguramente el acumulado de inflación, la tasa estará en alrededor del 75-76% y la brecha cambiaria es cada vez mayor, a tal punto que hoy está en 46-47%. Esto se lo pregunto en base a que al comienzo de la charla usted también dijo que la suba del dólar genera inflación. Bueno, buena pregunta. Se va a mantener el 2% porque el programa que hemos diseñado incluyó al principio una devaluación inicial más alta para poder justamente anclar expectativas con un crawl del 2%. Esto, sumado a todas las otras medidas que hemos tomado, que fue la de el ancla fiscal y la tasa real negativa, es precisamente lo que generó un proceso de desinflación mucho más rápido de lo que todos esperaban. Recuerda que la mayoría de los economistas, por no decir todos, aún después de haber anunciado el programa, no voy a decir todos porque hubo algunos que no, pronosticaban una inflación del 30% en diciembre, 30% en enero, 20% en febrero. Siempre sorprendió la inflación para mejor. Después no podía bajar del 10%, después no podía bajar del 7%. Bueno, no hace mucho tiempo, en marzo o en abril, a mí me preguntaban si íbamos a llegar a un dígito en el segundo semestre. Se llegó en mayo a 4,2%. Entonces, hoy el diferencial ya es realmente bajo, y como dije muchas veces, nosotros no nos ponemos una meta de tipo de cambio real, porque no creemos que sea una meta razonable, porque las situaciones cambian. No es lo mismo el tipo de cambio hoy actual con estos niveles de términos de intercambio que con niveles de términos de intercambio más altos o más bajos. También influye la productividad. Hay muchos factores que hacen que el gráfico de tipo de cambio real histórico no sea realmente una medida muy válida, pero digo, más allá de eso, lo que nosotros creemos es que no tiene ningún sentido devaluar. Argentina tiene que dejar de creer que esa es la forma de tener una economía competitiva. Lo único que genera la devaluación es simplemente mayor inflación, mayor pobreza y mayor incertidumbre para la gente. Nosotros creemos que la forma de generar mayor competitividad es bajando impuestos. Argentina tiene una tremenda sobrecarga de impuestos y esa es la forma en que nosotros pensamos, ganar competitividad a través del tipo de cambio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, logrando superávit fiscal y devolviéndole ese superávit fiscal con baja de impuestos a la gente. Y eso es lo que estamos empezando a hacer ahora con el impuesto país, y tan pronto tengamos mayor superávit, lo vamos a ir viendo en mayores reducciones de impuestos. Como digo, nuestro objetivo, y creemos que ahí vamos a llegar, es que al final de nuestro mandato hayamos podido reducir el 90% de los impuestos. No me refiero a la carga impositiva, sino a la cantidad de impuestos. Y ahí vamos. Manuela Tobías, de Bloomberg, aquí. Quería preguntar un poquito más sobre eso, sobre el tipo de cambio, ya que estamos viendo señales de mayor presión cambiaria. Por ejemplo, se liquidó la mitad de la soja en el mes de junio comparado a mayo.
También, como ya se mencionó, el aumento de ventas en el Banco Central, de reservas y el tipo de cambio paralelo. ¿Qué piensan hacer para cambiar esas expectativas? Y por otro lado, las tarifas energéticas, ya que inciden también en la inflación y que el superávit fiscal sigue siendo el ancla del programa, ¿cómo piensan avanzar con la quita de subsidios? Gracias. ¿Puedes hacer un comentario con la soja? ¿Cómo? ¿Puedes hacer un comentario? La liquidación de la soja en junio fue la mitad que la de mayo, porque la de mayo fue extraordinaria, porque lamentablemente en Brasil se sufrieron unas inundaciones que cerraron la provisión de soja en muchos puertos, y entonces Argentina funcionó como una alternativa a esa soja. Junio seguramente fue un poquito menos de lo normal, porque Brasil volvió a su normalidad y ahora se debería estar normalizando todo ese flujo. Bueno, con respecto al tipo de cambio, digamos, nosotros lo mejor que podemos hacer es garantizar certidumbre y ortodoxia. Y eso es lo que estamos haciendo. Realmente no nos preocupa lo del tipo de cambio, porque la primera condición que tiene que haber para ver un problema cambiario es un desequilibrio macro. Y eso es lo que hoy no hay. Entonces, cuando vos no tenés desequilibrio macro, bueno, puede haber volatilidad, pero no va a haber crisis. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos con el orden macroeconómico y dando la mayor certidumbre posible, y eso es un poco lo que estamos buscando con estas medidas. Con respecto a las tarifas, la realidad es que el tema tarifas lo decidimos mes a mes, porque es un equilibrio es una sintonía entre el equilibrio fiscal y el bolsillo de la gente. Esa es la realidad. En julio no hay aumento. No. En julio no hay aumento. No. Buenas tardes, acá Tomás Carrillo de Bloomberg Línea. La primera consulta quería ver si podía pedirle más precisiones sobre el tema de los puts, qué tipo de instrumentos están trabajando con los bancos para ofrecerle, teniendo en cuenta que el presidente Milei dijo que requeriría la emisión equivalente a 4 puntos del PBI. Y la otra tiene que ver con esta decisión de eliminar los pases pasivos, eliminándolos al Tesoro, cómo el Tesoro va a pagar esos intereses, porque me imagino que pone más énfasis en la necesidad del superávit. Sobre los puts no puedo dar precisiones, los estamos trabajando y sería romper las condiciones de un diálogo normal que estamos teniendo. Lo que se refirió el presidente Milei es que si se ejerciesen todos los puts de golpe, resultaría una emisión monetaria de 4 puntos del PBI. Y eso es lo que nosotros no debiéramos estar corriendo como riesgo de implementación de una política monetaria, y por eso hay que trabajar con los bancos para evitar ese riesgo. Con respecto al Tesoro, como ya dijo Santiago, esto es una muestra más del compromiso fiscal que hay, y en el fondo es un sinceramiento de la situación, ¿sí? Porque de vuelta, la emisión monetaria, todo ese exceso de pesos, no era otra cosa que el financiamiento de los déficits anteriores. De vuelta, el déficit fiscal se puede financiar con deuda o con emisión, particularmente el gobierno pasado, cuando se le terminó, el financiamiento por deuda, abusó enormemente, en lugar de reducir el déficit, abusó enormemente de la emisión monetaria. Eso en definitiva, pero el origen sigue siendo el mismo. Entonces, para que se entienda bien, para que la gente entienda, ese déficit genera esa emisión que la gente lo termina pagando con inflación. ¿Sí? Entonces no es que es gratis financiar al Tesoro con el Banco Central, es lo más costoso que hay, es más costoso que financiarlo con deuda, ¿sí? Entonces nosotros estamos sincerando esa situación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro Rodolfo Esbriza de Telefe. Quería preguntarle, ¿no?, a propósito de este anuncio de la segunda parte de su plan económico, ¿cómo cree que el ciudadano que está preocupado por la caída de su poder adquisitivo, por la desocupación del 7%, va a impactar esta segunda parte de su programa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los últimos días el dólar blue estaba subiendo? ¿Es un parámetro que lo preocupa a usted? No, el dólar blue, acuérdate que es
mercado donde se operan escasamente 5 o 10 millones de dólares por día, no es un mercado relevante, digamos. La primera pregunta era, ¿qué me dijiste? La inflación. ¿Cómo cree que va a impactar en... La persona está preocupada por la Va a impactar, desocupación y la caída del claro, poder adquisitivo? no, es que va, digamos, buscamos, o sea, va a impactar positivamente, porque este programa claramente refuerza el sendero de desinflación, ¿sí? De vuelta, piensen ahora que no solo hay déficit cero, hay emisión cero. De vuelta, entendiendo siempre que la inflación es un fenómeno monetario, ¿qué indicación más fuerte podemos dar de que se acaba la emisión en pesos? Es una cosa fuertísima. Esto no es algo improvisado. Si ustedes se acuerdan, si no fue en mi primera, fue en mi segunda entrevista, dije que en pocos meses iban a empezar a ver que el bien escaso iba a ser el peso. Primero lo fuimos reduciendo en términos reales fuertemente con la tasa de interés real negativa. Ahora ese proceso ya se terminó. Entonces lo estamos reforzando, como uno, dándole mayor autonomía al Banco Central para manejar su política monetaria con la tasa de interés, y dos, es garantizando que no va a haber más emisión a menos que no sea por compra de dólares. Buenas noches, acá Eugenia Mucio de Letra P. Mi pregunta es respecto al dólar blend, que ya respondieron que iba a continuar. Quería saber si hay un plazo o si hay algún tipo de modificación en este esquema del 80-20. No, el 80-20 se va a continuar, y aprovecho también porque era parte de la pregunta de tu colega. Yo creo que un poco de la incertidumbre en eso era por todos estos rumores que han corrido algunos, ya sea por desconocimiento o malintencionadamente, pero no hay ningún cambio en la política, ni la va a haber, y todo esto lo que más hace también es reforzar esa política cambiaria. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de IP Noticias. Dos consultas al ministro Caputo. Quizás no lo escuché bien, pero quiero preguntarle si el gobierno le va a pedir al fondo 10.000 millones de dólares. Usted sabrá mejor que yo que es la cifra que está oscilando para el nuevo programa. Primero, si es cierto esto. Y después, se le incomoda la participación que va a tener Sturzenegger en el gobierno, teniendo en cuenta que es economista y que naturalmente tiene a cargo de regulaciones económicas. ¿A usted le incomoda? De hecho, usted sabe mejor que yo también, que se hablaba de que él lo podía reemplazar en su cargo en el Ministerio de Economía. ¿Le incomoda en este sentido? Me parece interesante preguntárselo. Gracias. Al fondo no hemos todavía hecho ningún pedido de monto formal. Recién estamos empezando, a hablar sobre este nuevo programa. Con respecto a Federico, es exactamente lo opuesto de lo que se dice. Hace un trabajo fenomenal en una parte en la que nosotros dentro del equipo económico no hacemos, y es tanto más importante que la que hacemos nosotros, porque Argentina es una maraña de trabas. Y nosotros estamos mirando el largo plazo, y una parte fundamental del largo plazo es desmarañar esto. Así que lejos de preocuparme en la venida de Federico, la celebro. Totalmente compatible, y como te digo, la celebro porque hace algo que es fundamental para el país y que lo hace mejor que nadie. Una pregunta. Sí, buenas noches o buenas tardes, Alan Zurita de Radio Mitre. Dos consultas. La primera, y retomando un poco lo que preguntaba el colega, ante una posibilidad, si bien no se habló, como efectivamente dijo usted, ministro, recién, de un desembolso o de un monto de desembolso, de lograrlo la economía argentina, ¿esto ayudaría a acelerar un poco más, o mejor dicho, a aproximarse a lo que significa la salida del cepo? Entiendo que dijo que no se pone en fecha, sino que depende de la estabilidad macroeconómica, pero si se logra eso, hay una posibilidad de que se acelere, mejor dicho, la salida del cepo. Y la segunda, para pasarlo al llano y para que lo entienda quizá la gente, que todo el tiempo se habla de salida del cepo, ¿qué significaría para la Argentina salir del cepo? No solamente a nivel económico, sino también para el bolsillo de la gente. Gracias.
No, de nada. Sí, digamos, claramente está dentro de las condiciones que nosotros buscamos para salir del cepo, que haya un mayor respaldo entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares. Entonces, la respuesta sería sí, ayudaría claramente. ¿En qué beneficiaría a la gente? En muchos sentidos, porque salir del cepo sin duda atraería más inversiones. Creo que la aprobación de la ley base ya ayuda mucho en esto. El régimen de grandes inversiones va a ayudar mucho. La salida del cepo complementaría esto. Mayores inversiones implican mayor trabajo, implica mayor empleo, y mejor empleo para la gente implica mejores remuneraciones. Entonces, me preguntás, ¿es un objetivo de este gobierno? Sí, pero como dije antes, nosotros priorizamos el cuidar a la gente, y cuidar a la gente quiere decir no correr riesgos innecesarios. No discutamos si se puede salir hoy o no. Lo que es indiscutible es que salir hoy implica un riesgo. ¿Un riesgo para quién? Para la gente. Entonces no vamos a correr ese riesgo. Lo vamos a hacer cuando estemos absolutamente convencidos que va a ser solo beneficio. Al contrario. ¿Estamos? Muchas gracias.